Hermanos, tenemos el curso que se llama Administrando la Iglesia Local. Y yo les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos estudiantes que están el día de hoy asistiendo a este curso, sabiendo de que es uno de los cursos elementales para los líderes, ya que se trata de cómo administrar la obra de Dios de manera organizada. No de manera desordenada, sino organizada. Y también conlleva la manera como tratamos con las ovejas y cómo las organizamos también. Y no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista financiero y administrativo. Es un curso completo que tiene que ver con toda la vida de la administración de la iglesia. Y yo los felicito por haber tomado esta gran decisión de tomar este curso, ya que con él, ¿verdad?, lleva consigo un aprendizaje para toda la vida que les va a servir a cada uno de ustedes en el caminar de su ministerio. Vamos a orar para dar inicio a nuestro curso y al final vamos a hablar una serie de aspectos que necesito también comunicarles a ustedes y de la manera que vamos a trabajar en este curso, ¿verdad? Y los próximos. Por ahora, hermanos, pues vamos a pedir que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, nos presentamos ante usted el día de hoy para pedirle perdón por nuestros pecados y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedirle, Señor, que tenga piedad de nosotros. Le pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder entender su palabra. Y ahora que vamos a estudiar este curso, se lo ponemos en sus preciosas manos para que usted bendiga cada una de las cosas que se vayan a hacer en este curso, lo que se vaya a hablar, lo que se vaya a exponer, los comentarios, los exámenes, todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria tuya. Bendice a cada estudiante que va a recibir este curso. Bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendiga, Señor, sus quehaceres, bendiga su salud también. Le pedimos, Señor, que nos ayude y que sea su Espíritu Santo guiándonos en este curso, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Necesitamos la bendición del Señor para que el Señor pueda ayudarnos y llevarnos a niveles maravillosos en su obra. Bien, hermanos, vamos ahora a hablar acerca de lo que es la administración. Indudablemente que esta administración a la cual yo me voy a referir en parte tiene que ver con lo secular, pero también en su mayor parte es eclesial. Eclesial. Es importante que escriban porque al final de la clase la metodología va a cambiar. Vamos a preguntar para ver hasta dónde el estudiante ha captado las lecciones que impartamos hoy. Entonces, la administración efectiva, hermanos, es la tarea de entender completamente la misión de la iglesia y ayudar al pueblo de Dios a alcanzarla. Al final de la clase les paso su libro. La administración involucra muchas tareas interrelacionadas que incluyen, y esto es importante, uno, descubrir; dos, comunicar; tres, clarificar; cuatro, implementar la misión de Cristo y su iglesia en el mundo. Entonces, estos cuatro elementos se conjugan
con el propósito de administrar la obra de Dios. Y es algo sumamente importante, porque al administrar la obra de Dios, estamos, hermanos, somos constructores, somos obreros que ponemos ladrillos en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es necesaria la administración? ¿Por qué es necesaria la administración? La administración es necesaria para traer eficiencia, orden y organización al trabajo de la iglesia, para que todos los recursos, incluyendo recursos humanos, sean usados efectivamente para alcanzar logros significativos en el reino. Qué maravilloso, ¿no? La administración es dada a aquellos hijos de Dios que realmente aman la obra de Dios y la manejan de manera pura, limpia y santa. ¿Qué significa esto? Que la administración indudablemente no solo abarca la iglesia como tal con todos sus miembros o el ministerio que le han asignado a usted. No solamente, también se trata de administrar su propia vida. El proceso administrativo tiene que ser continuo. El proceso administrativo no es estático, nunca es constante. La administración, hermanos, estimula actividades, asigna recursos, recluta personal y logra la misión. Es la manera en que una congregación justifica su razón de existir. La administración es el proceso continuo de unir los dones de creyentes individuales para ayudarles a desarrollar una iglesia espiritualmente saludable, que es efectiva en ganar gentes para Cristo y que disipula el pueblo de Dios. Hay algo sumamente importante, una iglesia en donde la administración de la iglesia no disipula, no desarrolla los dones de sus ovejas, indudablemente no está administrando de manera correcta la obra de Dios. Entonces, la administración es el proceso continuo de unir los dones de creyentes individuales para ayudarle a desarrollar una iglesia espiritualmente saludable que es efectiva en ganar gente para Cristo y que disipula al pueblo de Dios. Para estos casos, hermanos, en la administración se requiere, uno, la actividad constante. Y la actividad constante consigue logros. Pero además de eso, la administración va ligada de la iglesia, va ligada a la vida espiritual del creyente. ¿Qué significa esto? Que Dios requiere de fidelidad. Y en el caso de la administración, la fidelidad es el pilar fundamental en el creyente, ¿verdad? Es fundamental en el creyente para que Dios, para que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo pueda recibir el trabajo que hace el líder, el pastor, el evangelista en la iglesia. Y no tanto lo que busca la efectividad, porque muchas veces podemos buscar la efectividad de manera, digamos, secular o material. Queremos que, hermanos, queremos levantar la pared de esta parte de la iglesia.
y nos preocupamos más porque se levante la pared que realmente haya verdadera espiritualidad en los miembros. Y oiga lo que digo, esto es importante. ¿Por qué razón es importante? Porque realmente muchas veces estamos preocupados más por lo material que por el engrandecimiento espiritual de la vida dentro de la iglesia. Por eso es que en la administración Dios requiere fidelidad y no efectividad. Las instituciones muchas veces se vuelven más importantes que las personas mismas, o sea, que las almas. Y en realidad ahí nosotros tenemos que analizar que es más importante cómo esté la iglesia pintada, adornada, que realmente el problema que trae el hermano espiritualmente a la iglesia, su aflicción, su debilidad. Y nosotros descuidamos la parte espiritual por darle más importancia a las cosas de este mundo material. Los números no sin importantes, no son importantes. En la vida cristiana, para el Señor lo que cuenta es el crecimiento espiritual, hermanos. Y esto lo digo con toda la seguridad plena, porque es lo que nos indica nuestro curso de hoy. Nuestro curso nos dice, los números no son importantes. La administración debe de ser profunda en la vida del creyente dentro de la iglesia. Por lo tanto, la administración tiene que ser, hermanos, fiel a Dios en primer lugar y en segundo lugar, hermanos, mantener continuo esa fidelidad para que haya, hermanos, una verdadera relación jerárquica entre el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo con el administrador de la obra de Dios, el mayordomo de la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando se están haciendo bien las cosas dentro de la obra de Dios, en la administración de la iglesia? ¿Qué pasa cuando se está haciendo bien todo? Entonces, automáticamente, los otros ministerios, las otras áreas de la iglesia comienzan a hacer bien las cosas. Eso es importante notarlo, hermanos. Indudablemente que también hay errores que se cometen en la administración de la obra de Dios. Cuando se cometen errores dentro de la administración de la obra de Dios, estamos hablando errores como de deshonestidad, mal uso de la autoridad. Esas cosas conllevan, hermano, un desequilibrio en la obra de Dios y un estancamiento. Entonces, no crece espiritualmente el creyente, sino que el creyente, en vez de crecer, baja su nivel y lo vemos entonces, ¿verdad?, en peligro. Es allí el trabajo administrativo, espiritual, que le toca al líder hacer. ¿Dónde se lleva a cabo entonces la administración? Nos preguntamos. Un organismo, la administración, hermano, se opera en un organismo viviente. ¿Cuál podría ser un organismo viviente? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Según nos dice el libro de Romanos 12, del 4 al 5,
Primera de Corintios 12, del 12 al 30, Efesios 1, 23 y Efesios 4, 16. Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo la administración? También se lleva a cabo en una organización duradera. ¿Y cuál es esa organización duradera? El edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9, Efesios 2 del 20 al 22 y Mateo 16, 18. Los textos bíblicos que estoy diciendo, ustedes los estudian porque en el examen pueda ser que yo les diga cualquiera de estos textos que me lo defina con relación a lo que dice el enunciado. Y para eso se requiere analizar el texto bíblico a donde encaja en el enunciado. Una comunidad amorosa. ¿Y cuál es la comunidad amorosa? La familia de Dios. En esos lugares es donde se administra la obra de Dios. Filipenses 1:5. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo, el organismo viviente. Debe ser las manos, el corazón y la voz de Cristo en el mundo. La iglesia es el edificio de Dios, el trabajo permanente, el trabajo eterno hecho por Dios que durará para siempre, edificado en la piedra angular que es Cristo Jesús. La iglesia, la familia de Dios, cuidándose unos a otros, desarrollando conexiones espirituales y responsable el uno por el otro. En la iglesia del Señor, la responsabilidad no es de uno, la responsabilidad es de todos en la iglesia. ¿Y qué significa esto? Que una oveja dentro de la iglesia, un miembro dentro de la iglesia, tiene la responsabilidad de orar por sus hermanos. Un miembro dentro de la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a su hermano en sus problemas y necesidades. Un miembro en la iglesia tiene la responsabilidad, hermano, de servir en la obra de Dios. Un miembro en la iglesia tiene la responsabilidad, hermano, de servir con compromiso. Servir con compromiso. ¿Qué quiere decir esto? De que para un miembro de la iglesia no hay excusa para negarse a trabajar en cualquier servicio en la obra de Dios. Lo que más existe es los miembros que se niegan. Pero recuerden que dentro de la iglesia, el escogido de Dios, el comprometido con Dios, nunca se niega. Jamás. Jamás. El escogido de Dios, el comprometido con Dios, nunca se niega porque eso es parte de su administración. Esa es parte de la administración que Dios un día le va a sacar a luz su trabajo. Se lo va a evaluar. Entonces, el administrador o mayordomo, tanto de la iglesia, de su ministerio o de su vida misma, tiene que estar al tanto de la explosión de nuevos estilos de vida y valores cambiantes. No se tiene que quedar atrás. No se puede quedar atrás. Tiene que estar siempre adelante.
La sociedad contemporánea es básicamente secular, hermano. La tecnología está avanzando a un ritmo que confunde casi a todos, incluyendo a la mayoría de los ministros. Cambios que dan miedo presionan a la gente en muchos aspectos de sus vidas. La resistencia al cambio no es tolerado en ninguna parte, excepto en la iglesia. Tal vez esa sea la razón que lo notamos tanto. No, la iglesia tampoco no va a tolerar las cosas incorrectas. La iglesia no las tolera. La administración no las tolera. Entonces, eventos, circunstancias y reacciones no son siempre como aparentan ser, hermano. La gente sabe más discernir y es más altamente motivada que lo que aparenta ser. Los miembros dentro de la iglesia pareciese que no están fijándose en las cosas que ocurren dentro de la iglesia, pero los miembros se dan cuenta de lo que pasa, hermano. Se fijan en cada uno de nosotros. Y muchos dirán, pero eso es parte del trabajo de la administración. Indudablemente que no, pero recuerden que en la obra de Dios no está solamente el que es fiel, también está el infiel en la obra de Dios. Y por lo tanto, el testimonio que debe de reinar en los verdaderos hijos de Dios dentro de la iglesia tiene que ser fiel para opacar el trabajo del infiel. Entonces, puede ser que las ideas viejas ya no sean aplicables, pero las ideas nuevas no siempre van a funcionar, hermanos, por el hecho de ser nuevas o novedosas. Entonces, las poblaciones están cambiando. Por ejemplo, los nuevos jóvenes que nacieron en el año 2000 o en los 90 vienen con nuevas ideas y nuevas formas. Aún las personas, digamos, que son jubiladas son diferentes. Estas que vienen de retiro a los que eran hace 50 años. Ahora ven ustedes, hasta un viejito de 95 años con el teléfono usando la tecnología, hermano. Van al súper y ahí están buscando los cupones en el teléfono. Los viejitos, eso porque yo lo he visto en el súper. Ahí están. Y viejitas y viejitos. ¿Qué significa? De que estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? Donde la tecnología avanza. Entonces, vamos a ver los estilos de administración. Uno que se llama al punto y sin rodeo. Entonces, aquí no es asunto de estar preguntando cuánta gente, cuánto dinero, qué tan grande es el edificio. No, vamos directo a lo que realmente se necesita y se requiere. El otro estilo de administración es el bote de vela. Reacciona a lo que venga. ¿Qué hay en mi escritorio hoy? ¿Quién llamó? ¿Quién vino? ¿Qué hermano fue el que dijo amén? ¿Cuál no dijo amén? ¿Quién dijo, quién leyó? ¿Quién no leyó? ¿Quién estuvo poniendo atención? ¿Quién no? El bote de vela, hermano, reacciona a lo que viene. No se estanca en una cosa ni en otra, sino a lo que viene. Y el otro estilo es el puro aire. Los que hablan bonito pero nunca logran nada. O sea, no se trata solo de hablar,
sino de hacer, para que podamos, hermanos, demostrar que estamos administrando bien. Entonces, el otro estilo es, ¿qué es lo que desean? Son motivados por factores externos y personas que se quejan. Nosotros, los que vamos a administrar la obra o estamos administrando la obra de Dios, y los que administramos nuestra misma vida, debemos, hermanos, de saber de que tanto en la vida afuera como la vida espiritual interna juegan un papel sumamente importante, pero la mayor importancia radica en la premisa espiritual. La premisa espiritual es la que nos ayuda a ver las cosas mejor, externas. Entonces, hay otra manera que es reacción ante las crisis. Cree que el cielo se va a desplomar en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Hay administradores tanto de su vida como de la vida en la iglesia que un problema, una crisis, les parece de que va a haber un derrumbamiento total y una destrucción total. Y por lo tanto, están, como dicen, inseguros, desconfiados y más aún desmotivados. ¿Por qué? Porque ante la crisis no tienen el suficientemente soporte espiritual para sostenerse y saber que quien va al frente es Cristo Jesús. Entonces, está el otro que se llama arreglando hacer algo. Se distrae fácilmente esa persona. Por estar queriendo arreglar una situación, se distrae de lo más importante. El controlador de poder no puede suceder nada sin su participación. Por lo tanto, los logros están limitados o lo que ellos puedan hacer. ¿Qué significa esto? Ningún líder ministerial puede desenvolverse en su campo porque no puede dar un paso si no le está consultando al líder principal o al pastor o a quien considere conveniente qué debe de hacer, si eso está bien, si eso está mal, porque carece de seguridad en la toma de decisiones. Entonces, y está el temeroso. Habla bien, pero tiene temor tomar riesgo o implicaciones, ¿verdad? Ahí todo esto, hermano, nosotros lo analizamos, lo vemos y realmente el propósito es que cada uno de nosotros pueda tener una administración fiel ante la presencia de nuestro Dios todos los días, porque todos los días administramos nuestra vida personal y administramos el trabajo ministerial que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Vamos a ver la lección 2, administración personal, ¿verdad? Vamos a ver ahora precisamente lo que estábamos hablando. Aquí vamos a ver las cualidades de carácter que Dios desea que desarrollen los líderes, los pastores. Y esto es muy importante. Según nos dice la palabra de Dios en Timoteo, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo.
se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. O sea, en otras palabras, el testimonio. No solamente que me vean en la iglesia y digan, oh, el hermano, qué bueno que es. No, también que lo diga el de afuera. Entonces, debemos de cultivar una vida cristiana de manera vital. ¿Y cómo la cultivamos? Con la conversión personal, viviendo la vida llena del Espíritu Santo, siendo un cristiano saludable, convirtiéndonos en una persona íntegra, en cuerpo, alma y espíritu. El administrador o mayordomo valora y medita en su llamado. Miren qué interesante. Un llamado claro al ministerio. Cuando hablamos de llamado claro al ministerio, es una responsabilidad total en servir con compromiso en la obra de Dios. Servir con compromiso. Porque yo no puedo ser un administrador fiel si cuando me llaman al compromiso, solo un 50% o un 70% le sirvo y el resto no. Entonces, es 100% a la obra de Dios. Un llamamiento y una profesión. El llamamiento, hermano, es el que el Espíritu Santo ejerce por medio de nuestro espíritu interior, nuestro hombre interior, transformando nuestras vidas, hermano, cambiando el viejo hombre por un nuevo hombre, entregando todo lo que somos al servicio en la obra de Dios. Y la iglesia misma lo confirma y la iglesia misma lo autoriza, que es la llamada a, delante de Dios, a confirmar, llamar y supervisar. Pero también hay una profesión. En otras palabras, yo tengo la vocación, no porque tengo la vocación, es porque el Espíritu Santo me ha tocado, me ha transformado y es el que me llama al ministerio. Entonces, considera el llamado como una asignación divina, como resultado. Entonces, el líder debe de meditar en su llamado, debe de meditar en su llamado. ¿Cómo está su llamado? Cultivar su llamado. ¿Cómo cultiva su llamado? El líder, amados hermanos, no se sienta en sus laureles. Ya soy un líder, estoy tranquilo solo cuando voy a la iglesia. Es responsabilidad del líder estudiar la palabra de Dios en primer lugar. El líder debe de estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuándo la va a estudiar? ¿Cada semana o cada mes? Todos los días. Todos los días. Dedicar aunque sea media hora, una hora de su vida. Todos los días. Todos los días. Ese es el líder. Este curso es para líderes. Este curso no es para el miembro que llega como religioso. Todo llega a la iglesia, escuchó la prédica y se va a su casa. Llega el otro domingo, escuchó la prédica y se va a su casa. El líder siempre está en comunicación con Dios a través del estudio de la palabra, de la oración, a través de la meditación, a través, hermano, del contacto entre los hermanos.
El líder de Dios siempre está activo, hermano. El líder de Dios no está, ¿cómo podría decirle yo? Estático. El líder de Dios, por eso se dice que la administración es continua. Por eso es continua la administración. El líder ama a la gente incondicionalmente. Ese administrador, ese mayordomo, ama a la gente incondicionalmente. Forma personas excelentes. Y eso es bien importante. El líder debe de formar a ovejas que sean excelentes en la obra de Dios. Ese es el trabajo del líder, hermano. El trabajo del líder es formar líderes, es formar discípulos, es formar apóstoles, es formar, hermano, a nuevos pastores. O sea, estamos hablando de que el líder debe de tener ese compromiso, hermano, que cuando tiene en sus manos un ministerio, sacarle el máximo provecho en que sus ovejas sean mejor que él, que sus ovejas sean mejor, que sus ovejas crezcan más que él, que el líder. Entonces, ese es un trabajo del administrador, hermanos, del administrador de la obra de Dios. El administrador no hace todo él todas las cosas, hermano. El administrador hace que todos participen de la obra de Dios. El administrador, hermano, no es el hombre orquesta. El administrador delega, distribuye, pero supervisa y controla. El administrador da razón para que la gente desee venir. ¿Por qué? Porque la obra, hermanos, no es del administrador. La obra no es de nadie, es de Cristo Jesús, Él es el dueño. Y nosotros somos administradores. Nuestra responsabilidad es que cada líder crezca. Y aquí viene algo importante. El líder no debe estar preocupado en crecer solo él. El líder, su preocupación principal debe de ser que crezcan los que están bajo él. Porque, déjeme decirle, usted va a pasar predicando solo usted toda la vida y los que están escuchándole nunca van a predicar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree usted que eso es ser un verdadero líder, un buen administrador? O sea, que pase usted predicando toda la vida y los que le escuchan, los mismos, pasan años y años y ninguno de los que le escuchan va a predicar ahora. ¿Cómo es eso? Aquí se trata, hermano, de desarrollar para que crezcan. Ahora, puede decirle, hermano, pero es que ese hermano todavía no está preparado, pero si ha pasado escuchando la palabra por 5 años, 20 años, ¿y cómo va a ser posible que no esté preparado? No me diga eso. Ese es su pensamiento egoísta, pero el pensamiento de Dios es diferente al nuestro, hermano. El pensamiento de Dios abarca a todos sin distingo. El líder tiene que aprender eso. El líder no puede, hermano, quedarse estancado en una sola cosa. No, precisamente el discipulador es para preparar a otros que discipulen también.
Esa es la administración, hermano. Entonces, debemos de estar claros y definir nuestro propio ministerio en este caso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos éxito. Y ese éxito, hermano, esté basado en el carácter. La necesidad de la iglesia y la necesidad personal del pastor es ser espiritual y el líder ser espiritual y emocionalmente saludable para servir efectivamente y para que termine de manera excelente. El apóstol Pablo, hermanos, estableció un estándar notable. Y oiga lo que dijo en Segunda de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 9, del 26 al 27. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Son palabras tremendas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él dice, yo mismo quede descalificado, yo mismo golpeo mi cuerpo, no es como los sacerdotes que todos lo interpretan mal, los jerarcas católicos, que se golpean el pecho. El pecho. No, no se trata de golpearse físicamente o darse latigazos. Se trata, amados hermanos, de ver en conciencia hasta dónde nosotros nos vamos a someter al señorío de Dios y menguar para que crezca el otro hermano. ¿Cómo me voy a someter a ese señorío? A través, hermanos, de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me somete, me redarguye, me transforma y cambia. Y entonces, una vez que me someto a la soberanía de Dios, a su señorío, entonces, hermano, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y entonces, Él es el que gobierna y por medio de Él es que yo administro. Entonces, sometiendo la carne en su totalidad y dando lugar al espíritu. ¿Verdad? Así no va a golpear al aire, así no va a golpear al aire y no va a correr sin meta. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo reacciona a nuestra conversión genuina, entonces, hermano, mi pensamiento, mi deseo, el querer hacer dentro de mí es alcanzar la gloria de Dios, ir al cielo, ir a estar con Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Qué significa? De que ahora yo no voy a estar corriendo sin saber a dónde voy. La palabra de Dios me orienta a dónde voy. Y ahora tengo meta y sé dónde voy. Y decía el apóstol Pablo, y estoy seguro, ¿dónde tengo mi depósito y quién lo tiene guardado? Igual nosotros lo vamos a decir. Eso es la escritura quien nos moldea, hermano. El seguidor auténtico de Jesús se ve a sí mismo como el siervo de Dios en un lugar particular, hermano. Como esclavo de Jesucristo, pastor de la grey y mayordomo que administra los negocios de su maestro. Esclavo, pastor y mayordomo son todas metáforas escriturales, hermano. Él o ella escuchen atentamente lo que la escritura requiere. Además de predicar y enseñar, el pastor debe poner atención a la administración de los negocios de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, el ministerio nos convierte en un estilo de vida. Aunque el ministerio se puede ver como una profesión y un llamado, también es entregarse totalmente a una gran causa. Aun cuando tratamos de alejarnos de él, el ministerio está siempre con nosotros. Todavía está en nuestras mentes, invadiendo nuestro tiempo libre. Como a los padres, el ministerio nunca nos deja, día tras día, año tras año. Esta realidad se puede aceptar felizmente o se puede aceptar con rebeldía, pero todavía, hermano, eso es una realidad. Debemos de considerar el servicio cristiano como un regalo de Dios. El servicio cristiano tiene tres puntos esenciales que son significativos para el líder, hermano. El líder cristiano es un poco como un asiento de tres patas. El servicio cristiano es algo que hacemos para Dios. Esto es, servimos a otros porque a Él le agrada. Yo no sirvo a otros para agradarles a ellos. Es para agradar a Dios. Y eso es sumamente importante. La segunda razón por la que servimos es para llenar la necesidad en la vida de alguien. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que estamos doblando nuestras rodillas, es para servir a alguien de la obra de Dios, hermano. Debemos de permitir que Dios, su palabra y toda su obra invada nuestra mente. El tercer componente, hermano, es generalmente ignorado. ¿Somos personalmente enriquecidos cuando servimos a otros? Entonces, el predicador predica para Dios, para ayudar a otros a conocer mejor a Dios. Pero cuando él o ella predican, la palabra busca a él o ella es mejor y su alma se ensancha en el proceso. Cuando buscamos a Dios y servimos a otros, nosotros también nos llenamos de esa gloria, de ese gozo, de esa santidad. Por lo tanto, debemos de revisar la perspectiva de Dios en nuestra asignación que tenemos, hermanos. Si Dios te envía a un lugar, Él ya sabe todo lo concerniente a ese lugar. Él ya conoce tus habilidades, trasfondo y potencial. Por lo tanto, cuando te ofrezcan un lugar o después de haber tomado una asignación que parece estar en la voluntad de Dios, debe de preguntarse a usted mismo y a Dios qué es lo que Él tenía en mente que lograra en ese lugar. No tiene derecho de irse hasta que haya cumplido su plan para usted en ese lugar, para Dios. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Cuando se da un paso al frente, es para toda la vida. Es así, hermano. Es un compromiso. Conozcamos nuestras fuentes de poder de donde nos podemos alimentar para tener esta fortaleza, porque van a haber batallas fuertes en el camino. Estos recursos, ¿cuáles son? La oración, las escrituras, la intimidad con Dios, la dirección de un mentor. Hermano, usted no puede caminar solo, amados hermanos. Usted tiene que tener un mentor también que le ayude, que le guíe.
y un matrimonio y una familia saludable. Todo esto debe ser usado para hacernos más fuertes y mejores y más útiles para Dios. Siempre se menciona la familia porque, amados hermanos, en el pastor, por ejemplo, la esposa tiene que ser idónea para ayudarlo al trabajo ministerial. Cuando la esposa es la pastora, el esposo tiene que ser idóneo para ayudar a la esposa en el trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque de otra manera va a renquear constantemente. Entonces, aquí hablamos ahora de proteger y desarrollar los 4 fundamentos del ministerio. Ellos son compromiso, carácter, capacidad y contenido. Casi cada pastor tiene una necesidad personal interna o más que necesita fortalecer. El carácter es sumamente importante porque el carácter, hermano, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, la guía, el Espíritu Santo. Y ellos nos harán, hermanos, santos, porque el carácter de Dios es santo y el carácter de nosotros tiene que ser santo. Debemos de proveer un gran matrimonio para nosotros y para el cónyuge también. Debemos de eliminar la competencia entre el matrimonio y el ministerio. Se tiene que eliminar esa competencia, hermano. Debe de haber armonía en el matrimonio para que tanto el esposo como la esposa estén de acuerdo en el trabajo ministerial que usted hace en la obra de Dios. No debe de haber tropiezos. No pueden haber tropiezos. Tiene que haber una unidad. Un excelente matrimonio y familia pueden ser parte importante del ministerio, hermano. Porque recuerden que el trabajo que estamos haciendo es con las almas. Es ayudar a personas de las cuales vamos a dar cuenta un día. Entonces, basado en eso que usted hace, cuente cuántas bendiciones ha tenido. El ministerio provee privilegios para su matrimonio y su familia, que los laicos nunca experimentan. Porque los laicos, hermano, el trabajo de laico indudablemente es un trabajo dentro de la iglesia, pero lo hace limitado. Pero aún el trabajo de laico es esencial. Hermano, cuando en su hogar hay armonía y unidad en un mismo pensamiento y un mismo sentir, el trabajo de laico se vuelve exitoso dentro de la iglesia. Se vuelve exitoso dentro de la iglesia. Y eso es real, hermano. Eso es así. Entonces, debe de tomar tiempo el líder para desarrollar su ministerio. Algunos parejas han descubierto que es de mucha ayuda separar semanalmente un tiempo de intimidad espiritual, emocional y física, donde pueden estar solos para ponerse al día en todas las dimensiones de su matrimonio. Es importante, hermanos. Es un trabajo espiritual gigante. Debemos de tener una prioridad nosotros los líderes y es administrar nuestra familia. Ministrar bien nuestra familia. Ver a nuestra familia con los ojos de Cristo y proponerse, hermanos, una unidad familiar completa. Ese es un trabajo que el Señor nos va a pedir cuentas un día también. Como líderes, como líderes.
Enfoquémonos entonces en el presente, en lo que hoy hacemos, desarrollando nuestras habilidades paternales, ministeriales, permitiendo que en nuestros hijos entre la palabra de Dios o aconsejándolos. Por lo tanto, debemos de cultivar una vida cristiana vital, un llamado, usar nuestro llamado para amar y motivar no solo a nosotros mismos, sino a los demás, incondicionalmente. Parte del éxito suyo y mío y de todos está basado en el carácter, hermano. El Hijo de Dios tiene un carácter firme. Si sí, no, no. Si sí, no, no. Firme, firme. El Hijo de Dios es de carácter, hermano. Y eso testimonia ante los demás y ante la presencia del Espíritu Santo. Eso hace que su misma familia le respete y le crea. Entonces, vamos a ver ahora la lección 3, misión y visión. Misión y visión. Vamos a ver un enfoque más claro. Las iglesias misionales en todas partes tienen 4 cosas en común. Una, hacen discípulos de los perdidos. 2, cruzan las barreras culturales. 3, están comprometidas con el evangelismo compasivo. Y 4, se reproducen a través de nuevas iglesias. Entonces, la misión comienza en lo íntimo de nuestro ser, como siempre. Nosotros somos los primeros. La evangelización del mundo no depende de la disposición de Dios, sino en la obediencia de los cristianos. La obediencia, hermano. Ustedes han escuchado a un líder que le diga, no, hermano, yo no hago eso. O no, no, yo no puedo. Cuando el pastor está dando la instrucción, se supone que debe de haber, en primer lugar, sujeción y respeto. Pero hay miembros que le dicen, no, yo no puedo porque yo tal cosa. Eso es cuando no estamos sujetos a Dios, hermanos. Cuando estamos sujetos a Dios, todo es sí en Cristo Jesús. Porque el Señor no se negó jamás a lo que su Padre le pidió hasta dar su vida por nosotros y sacrificarse y sufrir por nosotros. Dijo sí. Y Él espera de nosotros lo mismo. La misión espera de mí las cosas que me pide y yo lo hago. Yo le digo sí. Ustedes, sus supervisores, sus pastores le dicen, hagan esto y ustedes deben de decir sí, porque es para el engrandecimiento de la obra de Dios. No es para beneficio del pastor o del superintendente general, no, es para la obra de Dios, como buenos administradores. Entonces, la misión comienza en lo íntimo de nuestro ser siempre, no se olviden, en lo íntimo de nuestro ser comienza la misión. La evangelización del mundo no depende de la disposición de Dios, sino de la obediencia de los cristianos, hermano. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra. Eso fue lo que nos enseñaron los pastores desde niños a nosotros. Eso es lo que se enseña la iglesia. Eso enseña, hermano. La iglesia no enseña a que seamos rebeldes, sino a que seamos sujetos a la palabra. Cuando las palabras misión y visión son usadas, nuestra alma se expande e ideas creativas vienen a la mente.
Mi lista incluye objetivo, propósito, logro, misional, evangelismo, visión, creatividad, pasión, imaginación y compromiso total con Dios. No hay más. No queda más. En un líder, hermano, tiene que tener toda esta lista en su corazón. Hay un sentido de ministerio en la misión que nos motiva a explorar y descubrir riquezas todavía no soñadas. Es el misterio representado por la persona del Espíritu Santo, que en un sentido garantiza el futuro de la iglesia en el tercer milenio. El dador de la misión de la iglesia, siendo que Cristo es el dueño de la iglesia y siendo que Él prometió edificarla tan fuerte que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, cada pastor, cada líder, cada persona que toma decisiones a cualquier nivel de la vida de la iglesia debe orar a Jesús para tener un entendimiento claro de la misión de la iglesia. Jesús debe de ser nuestro modelo. Jesús debe de ser nuestro guía. Jesús debe de ser, hermano, nuestro fiel jefe, administrador de nuestras vidas. Jesús tiene que ser, hermano, el que habite en nuestros corazones. Jesús tiene que ser la cabeza de nosotros. Jesús es la cabeza de la iglesia. No dejó duda en cuanto a lo que él desea que su iglesia sea cuando dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes siempre, hasta el fin del mundo. O sea, por la eternidad. Por la eternidad. Eso significa el fin del mundo. Por la eternidad. Después le dijo Jesús a sus discípulos y a nosotros: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1 del 7 al 8. No estemos preocupados porque si ya viene el fin o no viene el fin. Preocupémonos, hermanos, por ganar almas para Cristo, por hacer crecer a los demás hermanos espiritualmente y por llevar una vida en santidad. Entonces, una de las declaraciones claves acerca de la misión y visión es lo que la misión hace para la iglesia. Motiva a la iglesia a alcanzar su mandato inspirado bíblicamente. Provee oportunidades para discutir prioridades. Hace que los líderes evalúen ministerios existentes e iniciar otros. Enfoca la dirección, propósito y uso de recursos y energías de la iglesia. Para muchas iglesias, el problema no es el deseo de hacer algo grande para Dios, sino saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y poder usar la actividad de manera que exalte a Cristo, no que exalte mi persona, porque ahí está el error. Es que yo tengo muchas iglesias y he fundado, es que yo tengo muchos ministerios, es que yo tengo tanto, yo hago aquí, yo hago allá. Esa gloria es vana. Es, hermano, que sea Cristo el que salga exaltado siempre. Él provee el fundamento básico para la predicación, la enseñanza, programas, pólizas, procesos de hacer decisiones, uso de fondos y aún el tiempo invertido por el pastor y los líderes laicos. La administración es cómo cumplir la misión, hermano. Ese es el trabajo de la administración. ¿Cómo cumplo la misión?
usando métodos, uso de recursos, estructuras organizacionales y programas para alcanzar la misión que se persigue. Los programas son esenciales en la administración. El pastor debe trabajar con programas. Recuerden que el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo depende del compromiso e imaginación y obediencia del pueblo de Dios. Jesús nos declara la misión, el qué, y luego el planeamiento, implementación, el cómo, es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es mi responsabilidad. Él me dice, enfrenta, trabaja, sal adelante. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú pon tu parte, ¿cómo lo harás? La guianza del Espíritu Santo te ayudará, pero tienes que disponerte, no esperar. Vamos a ver algunos conceptos útiles para hacer la conexión entre visión y misión. Organiza a la gente por prioridades, hermanos. Organizar a la gente por prioridades. Ver si las cosas se están haciendo correctas. Administración por misión. O sea, administrar por objetivos. Determinar las expectaciones. Lo que la gente espera de la iglesia. Provee dirección. Dar atención a la misión ayuda a ver a todos los que dirigen ministerios y programas qué tan necesario es para ellos relacionar su trabajo a la misión de la iglesia. Ser un buen director, en otras palabras, un buen director. El buen director se preocupa. Determinar, provee un estándar de evaluación. Esto significa una comunicación cuidadosa de la misión, ayuda al líder a evaluar y a iniciar estrategias nuevas para lograr la misión. Ayuda al líder, a los laicos a reevaluar propósitos, ambiente, fuerzas, debilidad, y usa ese conocimiento para diseñar planes para el futuro. Siempre se deben estar evaluando los programas, los planes. Siempre el líder debe de estar evaluándolos. Anticipa resultados. Administración por misión puede llamarse administración para producir resultados en vez de actividades. ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? Motivar a los que trabajan en la obra. Bien. Ver el trabajo para todos, un cuadro completo, verlo. Trabajando laicos, trabajando líderes, trabajando pastores, trabajando ministros, etcétera. Todo eso es sumamente importante. Y vamos a ver ahora en cuarto lugar, la lección 4, los recursos humanos. Los recursos humanos. Con esto vamos a dar por finalizado, ¿verdad?, la clase de hoy y entramos a las preguntas y comentarios. Aquí, cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando, amados estudiantes, de las personas, de las ovejas, de los miembros. Dice la palabra de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esas son las categorías de los ministerios de manera fuerte y poderosa. Un maestro es, hermano, un siervo fiel a la obra de Dios y a la vez es un administrador de las almas. El maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol.
Por lo tanto, el compromiso de cada uno de estos que tienen estos ministerios tiene que ser incondicional. ¿Qué significa ser incondicional? Estar dispuesto a toda buena obra, dice la palabra de Dios. Estar dispuesto a toda buena obra. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, así, sigue leyendo la palabra de Dios en el libro de Efesios, del 11 al 4, del 11 al 16. Así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá y por todo viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. No es dar leche a los miembros, es dar comida sólida. Porque, ¿qué se gana dándole solo leche a los miembros? Los va a desnutrir, los va a poner flaco. Usted le va a dar alimento sólido. Que podrá decir alguno, pero es que yo no entiendo eso que habla el pastor. ¿Cómo no? Sí lo entiende. Es difícil, hermano, que la palabra de Dios sea entendible. La palabra de Dios sí se entiende siempre. Y el que la escucha puede decir, ah, es que el pastor hoy habló de que una cosa que estaba difícil. No, 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 no. Y no le entendí nada. No es que no entendió nada. Es que no abrió su espíritu a la palabra, hermano. Eso es lo que pasa. No abre su espíritu a la palabra. Pero no es que el pastor dijo cosas difíciles. No existe nada difícil en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermano, no hay nada difícil. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, el Señor, diríamos, se equivocó entonces con esa palabra porque nadie la entiende. ¿Quiénes no la entienden la palabra? La Biblia lo dice. Los indoctos, el hombre natural, el que no percibe las cosas espirituales. Ese no entiende la palabra. Pero la palabra está preparada para que la entiendan los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo la revela. No hay otra manera, hermano. Entonces, cuando un hermano diga, ay, es que yo no entiendo cómo habla el pastor, muy pesado. No, hermano. El Espíritu Santo tiene que poner atención a eso, porque entonces es el Espíritu Santo quien no está trabajando ahí. Es la carne la que está trabajando. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita, eso dice la palabra, que el Espíritu Santo nos capacita. Y si el Espíritu Santo nos capacita, ¿cómo puedo contrarrestar al Espíritu Santo diciendo yo no entiendo esa palabra? Un hijo de Dios no puede, no puede. Porque el Espíritu Santo, hermano, entra con amor a nuestras vidas y nos llena y nos transforma. Por lo tanto, hay unas declaraciones clave acerca de los recursos humanos, conceptos innovativos,
Lo que el líder cree afecta cómo la gente responde. Así es. Lo que el líder cree acerca de la gente determina cómo responden las personas a los desafíos del servicio y sacrificio. Los logros. Un pequeño grupo de personas pueden hacer un trabajo increíble para Dios. Y eso es verdad. Lo hicieron los 12 discípulos. Moral baja. Iglesias con un ciclo de recursos bajos deberían estudiar qué es lo que le están ofreciendo a la gente. Los recursos abundantes fluyen a la iglesia, que son canales de un cristianismo dinámico y transformador de vida por medio de la palabra. Envolvimiento. En la mayoría de las iglesias se da por sentado que compromiso con Cristo produce envolvimiento. Lo opuesto también es cierto. Envolvimiento a menudo produce compromiso. No desperdiciemos el sacrificio del servicio, jamás. Cada persona tiene tiempo, talento y tesoro que dar. El dinero es igual al esfuerzo. Algunas personas pueden dar más dinero que tiempo o talento. Otros pueden dar más tiempo que dinero. El líder sabio reconoce la conexión. El líder sabio, hermano, combina su economía con la obra de Dios de manera correcta. Y entonces estamos cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo. La apatía tiene sus raíces. La apatía puede ser el resultado de pedir constantemente a la gente que participe de una causa que no representa un diseño lo suficientemente grande. No le vamos a pedir a gente que haga cosas que realmente son inadecuadas para él. Vamos a ponerle asignaciones que realmente se compaginen con él. ¿Cuál es su asignación? ¿La está llevando bien? ¿Está manejando el trabajo administrativo de acuerdo a como Dios lo exige? Todo eso debemos de preguntarnos. La fatiga de los fieles. Toman en cuenta que algunas personas están sobrecargadas. No debemos de sobrecargar a otros. Por eso hay que distribuir el trabajo entre todos, para no recargar solo a una persona. ¿Qué desea Dios que se haga en este lugar? Eso es algo que los pastores, que muchos pastores andan en busca de programas listos que se ajusten a su situación. Programas increíblemente efectivos desarrollados localmente pueden ser diseñados comenzando con la pregunta: ¿qué desea Dios que haga en este lugar? Y no, yo voy a hacer lo que yo considero. No, debemos de dejar que Dios haga, que Él haga lo que nosotros debemos de hacer en ese lugar. La oportunidad del líder de desarrollar a la gente. Entrenamiento, hay que entrenar a la gente, capacitarla con metodologías eficientes, nuevas, modernas, que le ayuden al líder a comprender y entender el propósito de ese entrenamiento o de esa capacitación. Usar a los líderes que tienen fortaleza, ánimo, deseo de trabajar en la obra de Dios. El principio de cada uno. Cada cristiano ha sido dotado por Dios para algún servicio. Cada cristiano necesita a alguien que lo necesite. Cada cristiano necesita ser retado a involucrarse en un servicio significante. Cada cristiano necesita ser útil en la iglesia. Cada cristiano, hermano. El Hijo de Dios, el cristiano, motiva a su otro hermano. No lo desmotiva, lo motiva. Porque el Hijo de Dios es motivador. El hijo del diablo es desmotivador. Siempre está desmotivando a alguien. Y eso, hermano, en la iglesia existen los hijos de Dios
y los hijos del diablo. El Hijo de Dios siempre va a ayudar, a motivar, a hacer, engrandecer el reino. Nosotros somos parte de eso, hermano. Tenemos que luchar para contrarrestar eso dentro de nuestras iglesias. El desmotivador, fuera. El que motiva, más apoyémoslo y que sea firme en la obra de Dios. Bien, hermanos. Después vienen casos que se tocan en esta lección. Hay casos que ustedes pueden leerlo cuando estén tranquilos, lleguen y lean el libro. Y de esa manera ustedes se van a entrenar y mejorar en su liderazgo. Hemos terminado, hermanos, esta clase. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos. Voy a pedir que Pastor Ambrosio nos despida en oración. Fue el primer alumno que estuvo en la clase hoy. Amén. Así es que, por ser el primero que estuvo cumplidor, vamos a dejar que él lleve la oración final. Amén. Gracias, Pastor, por esta primera clase. Dios le bendiga y estamos muy agradecidos porque va a haber video para que y con el libro podamos estudiar más y oremos, hermanos. Papito Santo, te damos gracias por un día más. Gracias, Papito Santo, por ese inicio de este curso de la administración, comprender que somos administradores de tu reino, Señor. Y enséñanos, Papito Santo, por medio de este curso, Señor, a ser más y mejores administradores de ti, Señor Jesús. Bendice a Pastor Wilmar y a todos mis hermanos que esta noche recibimos el curso, Papito Santo, y lo que viene, Señor, que seas tú dándonos conocimiento, danos inteligencia para comprender las cosas que tenemos que hacer para la edificación de tu iglesia, Papito Santo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Papito, en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos esta noche. Amén y amén. Amén. Dios los Amén. bendiga, hermanos. Saludémonos con gozo, con Feliz alegría. noche, hermanos. Dios les Dios me les bendiga. bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Bendiciones, Amén. buenas noches, hermano. Noche. Bendiciones a todos. Hasta Bendiga. pronto.